¿Por qué una criatura de 5 años quiere ir al Amazonas? La motivación de este viaje era complacer la necesidad autoimpuesta de él de venir a bañarse en los ríos de Amazonas. Puedes pensar que no es un viaje para niños, pero... ¡Se armó la fiesta! ¡Cogiste esa piedra, papi! Mientras Río hacía amigos y repartía galletas, nosotros buscábamos el origen del mundo. Y mi hermana, la historiadora La Sabia, hacía del 2025 su año fluvial, porque la naturaleza complace a todo el que la quiere bien. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela, Pantera y Fulgor. Llegamos en carro desde Guárico hasta Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas. Río solo quiere llegar. Para la posada campal. 2 minutos. Papi, está solo rodeando. ¿Por qué no vamos ya a la posada? Al día siguiente nos vamos al puerto de Samariapo, donde nos espera el bongo. El Amazonas despliega su geografía de piedras negras, donde se luce imponente la piedra de la tortuga. Este es Javier, mi amigo querido del alma, con el único que yo viajo por el Amazonas desde hace 30 años. El único. Cuando no tenían canas. De aquí arrancamos. La viajera del río, la vida se mide por los ríos donde te has bañado. Yo lo único que quiero en la vida es andar por ríos. Y tengo mi nieto Río en el viaje que él quería. ¿Por qué querías este viaje, Río? ¡Divertido! El viaje es, salimos de aquí del Caño de Samariapo, subimos por el Orinoco y entramos al río Sipapo. Ahí navegamos aproximadamente 2 horas para entrar al río Autana. Hoy dormimos en la boca del río Autana. Aquí salimos del Orinoco y entramos al Sipapo y miren el cambio del color de los ríos. Eso es todo. Vienes por el río y dices, ¡ay, aquí está la islita! Vamos a pararnos. ¡Ay, la vida fluvial! Yo pudiera perfectamente vivir en un bongo eternamente, dando vueltas por todos los ríos. Ya nos vamos a bañar aquí. El primer baño de río en el Amazonas es en el raudal de Calderos, en pleno Sipapo. Río explora el entorno, mide el caudal, toca el agua, se fija en las corrientes. Está ansioso por lanzarse, pero es cauto. Ha aprendido del mar de Margarita. Pero en cuanto llega su papá, se lanza confiado a conquistar cada una de las rocas del raudal de Calderos. Esta piedra ha sido conquistada por el rey Río. ¡Yo conquistada! ¡Esta roca ha sido conquistada otra vez! ¡Esta roca ha sido conquistada! ¡Voy a conquistar todas! ¡Wow! ¡Mira! Y fíjense, aquí se oyen unos pajaritos. Miren. Lucía dice que por aquí se pueden ver las golondrinas. ¿Dónde, Lucía? ¡Míralas! Sí. Río se ha dedicado a conquistar piedras junto a su papá. Todas las piedras del Sipapo las ha conquistado mi nieto Río. ¡Actitud de conquista! ¡Ah! ¡Conquistamos esta piedra! ¿El departamento cocina está funcionando? Ah, imagínate. ¿Estamos listos? ¿Cuál es nuestro menú? Ensalada de pasta con pollo y chuleta ahumada. Perfecto, wow. Para que tú veas. ¡Río! Papi, si me gusta el maíz Ok, voy a quitar los pitipanos, voy a agarrar mi plato. y los tomates. Este equipo está preparado para cruzar el raudal de Caldero. ¿Listos? ¿Listos? Lista. ¿Listo, Río? El bongo es para contemplar y nuestras miradas se mudan del paisaje
al movimiento continuo del río. Se viene una recontralata de agua. Protejo a mi nieto con la ternura de la abuela orgullosa al verlo tan pleno en su viaje al Amazonas. ¡Llegamos al río Autana! ¡Para quedarnos en boca de Autana! ¡Aquello que está allá! Estamos llegando a la comunidad de Boca de Autana. Siempre nos quedamos acá antes de seguir hacia Ceguera. Y aquí estamos con Luisandro. ¿Cuántas personas viven acá? Ahí ponle como 60 personas. ¿Ah, sí? ¿Cuántas familias? 10. ¿Y cuál es el apellido? Y aquí solamente Prato. Prato, todo el mundo es Prato. Sí, claro. ¿Podemos subir? Sí, claro. Aquí estamos en la comunidad de Boca de Autana. Nos vamos a quedar en estas churuatas, especialmente dispuestas para guindar los chinchorros y ya. Y este es nuestro cuarto, mire. Aquí se guindan los chinchorros y aquí se ponen las maletas. Miren, aquí está el closet. Se pone la ropa, las maletas, los potigues y por aquí también. Mi hermanita y yo venimos a investigar si estos son unas duchas o si es un baño. ¡Ay, pero mira, qué elegancia! Miren qué elegante, aquí está el pipote, aquí está la poseta. Ahí está la regadera, Pero ¿no? viendo río. Te voy a decir, todo un adelanto, porque aquí siempre había habido letrinas. Miren la broma. Son como rayadas. De la misma cayena Sale otra flor. sale otra cayena, otra flor. ¡Guau! ¿Qué es esto? Mira mis. En el pistilo tiene otra flor. Y tiene como unas rayas. 1, 2, ya yo me metí. Este es el baño de la tarde antes de ir a dormir. Un clásico cuando nos quedamos aquí en Boca de Autana. ¿Verdad? Hasta ahora se baña todo el mundo aquí. Ajá, hasta de noche. Esto es la proyección de la felicidad en terreno natural. Estamos en un río extraordinario de un color que no se puede creer, haciéndonos un baño de inmersión sin traumatismos, absolutamente grato, con arcilla natural, ¿verdad? Perfecto. Un premio. ¿Tú, Lucía? Bueno, yo estoy enjabonada. Precioso, es una vista inolvidable, ¿no? Sin palabras por todo lo que estoy sintiendo, viendo, procesando. Cuidado que te falla los. Impresionante, de verdad. Es una oportunidad única, de verdad. ¡Se armó la fiesta! Igualito a su papá, Río es un ser social. Quería llegar a donde hubiera niños y tan pronto estuvimos en Boca de Autana, se bajó solito con su paquete de galletas a buscar amigos. Y ya hizo amigos, ya está jugando fútbol en la comunidad, apenas llegó, mira. Ya se empezó a armar el hogar. Voy a aprovechar que todavía está claro para que vean cómo se está armando el hogar. Aquí se van guindando los chinchorros, todos con su mosquitero. Ya se está poniendo muy oscuro, así que mañana se los enseño mejor. Río, ¿dónde andabas? ¿Qué fuiste a hacer al barco? Ya te vi. Es que voy a llevarle estas galletas como Santa Claus, pero en la puerta. De verdad, y tienes que guardar unas para la otra comunidad, para ver dónde la vas a llevar. Tengo una amiga ahí que vive ahí. Las gallinas pusieron huevos para regalarles huevos. Yo esta vez no los voy a vender. Esta vez los voy a vender gratis. Mira la casa de las gallinas.
Mira, Río, ¿quieres verla adentro? Si se abre, las gallinas se salen, Río. Aunque huele raro. ¿Cómo es que dicen los curripacos de los baños en el río? Se van a limpiar los sueños. Entonces arrancan el día limpiecitos, de cuerpo y mente. Tuve la mejor pesadilla. ¿Sabes cuál fue mi mejor pesadilla? Que los Pokémones eran los mejores. Que había un Pokémon que yo tenía todos los Pokémones y alguien casi me derrota. ¿Limpiaste tus sueños? Me limpió los sueños así. Saca pesadilla. Lo hago como si me estuviera quitando los pelos. Río en Piaroa se dice ajé. Ajá. Aquí tú eres ajé. Ajé. Nos vamos al conuco con Gladys. Y ahí va Gladys, machete en mano, para el conuco. Gladys, ¿a cuánto tiempo queda tu conuco? 20 minutos. Ah, cerquita. ¿Estás viendo, Río? Esta es piñota. Ah, mira, Río. conócelo. Se llama piñota en Piaroa. Se llama ajé. Me llamo Río. Bueno, ajé en Piaroa. Vamos a entrar a la cocina de Gladys, el fogón. Wow, mira. Hola. Hola. ¿Qué es eso que tiene en la mano? Guacharaca. Ay, se las comen. Ajá. Las que las asan. Ah, sí, guacharaca asada. Ah, mira, Inés. Gladys se metió por ahí para adentro a ver si consiguió una tarántula. ¡Sí hay! Tú le haces así con el palito para que ella salga. Mira. ¿Cómo sabes tú que estaba ahí? Porque estaba limpio su patio. Así. Lo mantienen bien limpio. Porque en otra cueva, lo que no está limpio no hay nadie. Fíjense, hace como un caminito, que la lleva hasta adentro. Y ellas viven allí, esa es su casa para siempre. Para siempre. Sale solamente a cazar. A cazar ¿Qué come? saltamonte y grillo. ¿Quieres sacar yuca? Ajá. Duro. ¡Wow! ¡Río! Enséñamela. ¡Wow! Tremenda yuca. Ajá, Río, mira. La caña. Bueno, Río, tienes tu cosecha de yuca y caña. ¿Alguien puede ayudarme a cargar? Sí. Yo agarro la que... ¡Mira! Gladys trae una piña, Río. Tremenda caminata. Y el conuco no, aquí al voltear. Aquí al voltear. Aquí al voltear. No, está lejos. No, voy aquí. Llegada, punto de llegada. Sí, cosecha algo que Río necesita cosechar algo y Y vámonos. nosotros también. Si ella dice que el de ella es lejos, eso es un lejos en serio. Si no, aquí estaríamos, no, perdemos el bongo. Pocas veces un camino de regreso se me hace más largo que un camino de ida. ¡Qué barbaridad! Vamos para el río. Inés se fue a poner el traje de baño. Quedamos como recalentadas. Ya una caminata. El baño reparador después de la caminata. Todo el mundo tiene el calor adentro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Cuando un piaroa te dice media hora, no señor, no señor. Eso es hora y media, 2 horas. A ver, ¿te quieres poner en tus picadas, Río? Sí, en la espalda. Fíjense que la trajo María es así, como una pelota aquí. Y entonces, y realmente exfolia porque tiene arena. ¿Ya quieres que te ponga en la espalda, Río? No, gracias, ya me pusieron. ¿Te la pongo otra vez? Pero no. Ponme a mí. Ok. Los amigos de Río vienen a despedirse. Lo enseñan a lanzarse desde arriba. Los invita a Margarita y dice que quiere celebrar su cumpleaños en Boca de Autana. ¡Facilito! Porque tú quieres que tu 2025 sea fluvial. Porque los ríos tienen una fuerza diferente. Dan una sensación no solamente de paz, sino de una conexión diferente con la naturaleza.
por el silencio, por la mansedumbre, por el flujo del agua que corre independiente. Y entonces es como que si uno estuviese siendo parte del río. Y yo creo que eso es una sensación que muy pocos tenemos la oportunidad de disfrutar, porque la relación con los ríos es remota, es lejana, es geográfica, es distante. Entonces cuando uno se incorpora a la vida del río, entonces está en modo fluvial. Entonces eso ha sido para mí mi proyecto de este año, ser fluvial, disfrutar la naturaleza de una manera diferente. Imagínense ustedes lo que significa estar en el Amazonas. ¿Cómo ha sido este viaje del Amazonas en modo fluvial? Mira, la perfección, el cambio de los ríos, uno va pasando de un río a otro, cada río tiene su personalidad. Eso de tener un plano de visión donde está el Autana, el río, las comunidades y uno adentro, forma parte de una integración emocional, pero también una experiencia de vida. Yo creo que hay un antes y un después de que uno viene a un lugar como este. Este es el momento que describe mi vida, mi pasión. Llegar a un lugar y seguir, porque siempre lo que quiero es seguir para contarte las historias. Pero claro, siempre me da un cierto guayabo dejar a mis amigos del camino. Y por eso siempre salgo con la ilusión, con la esperanza de volver para saber cómo siguen, para saludarlos de nuevo. Hoy salgo de Boca de Autana para Ceguera, en este bongo que ves aquí atrás, por los ríos que son mi vida, como la auténtica viajera del río que soy. Ojalá que Dios me dé salud para seguir con esta vida, porque es lo único que quiero, lo que más me llena, lo que hace que me levante todos los días con una emoción inmensa, ver para dónde voy y qué te voy a contar. Mira, tal cual un cacao. Pero mira esta broma. ¿Viste, Inés? Tal cual como el cacao. Pero mira, suavecito. Pero es acidito. Es menos dulce el agua, ¿no? Y el cacao es súper dulce y esto no. Muy perfumado. El tolete de carne que tiene en el horno. Aquí está la semilla. Todo esto es pura carnita. Puro mucílago. Puro mucílago. Llegando a la comunidad de Ceguera finalmente después de 4 horas. No, como 5, ¿verdad? No, menos. No sé, es la 1 de la tarde. Salimos como a las 9:30, ya no sé. 4 horas. El Autana es como un colmillo que sale de la selva lleno de energía. Florece de la selva lleno de energía. Si sabes que yo he venido no sé cuántas veces, pero no me canso de verlo ni de venir. Vuelvo a llenarme otra vez de energía para venir al Amazonas, a la Autana. Y es un tepuy muy perfecto, a diferencia de otros tepuy que se presentan un poco como una serranía o son mucho más largos, sus mesetas. Esto es un árbol cortado por la mitad, así, perfecto. Bueno, para los indígenas de aquí de esta zona, los indígenas piaroas, para ellos es el inicio de la vida, el mundo, el árbol de la vida. De ahí provienen las frutas que ellos producen en los conucos, el temar, el aguama, la piña, el copoazú. Ese árbol supuestamente tenía todo ese tipo de frutas, ¿ves? Y cuando lo cortaron, la ardilla, huichu, algo así. Y el que vigilaba la Autana, que era el Cuabey, era el Guajari, que el Guajari es el Danto. Y es la montaña pequeña que está ahí al frente, esa era la casa del Guajari, y ese era su árbol, pues. Y la ardilla un día descubrió que ya el árbol tenía una fruta muy sabrosa y subió hasta que por fin llegó y comenzó a cortar el árbol, hasta que un día cayó. Y supuestamente todas esas ramas, las hojas, son esas montañas que están alrededor y todas esas cosas. Después de mucha lluvia, el Autana tuvo la gentileza de despejarse, al igual que sus vecinos, los cerros Huichu y Guajari. Debe ser que nos portamos bien en sus ríos y selva, que respetamos la naturaleza que lo abraza, que merecíamos su imponente grandiosidad.
Llegamos al raudal de Pereza. Aquí es donde vamos a acampar. Este sitio nos gusta muchísimo. Además aquí no hay nadie. Miren esta maravilla de sitio. Y aquí tenemos un hogar. Tenemos una churuata gigante donde no hay nadie sino solamente nosotros. Este grupo le gusta estar de su cuenta. Abandonamos la comunidad de Ceguera buscando la soledad y la conseguimos. El Autana nos sigue acompañando, pero tendremos otra visual. Solos en esta inmensidad. Felices exploradores de nuestra geografía. Es lo rico de andar con Javier. Se conocen los auténticos tesoros del Amazonas. Qué emoción volver a esta sabana de piedras esculpidas por el agua. La recuerdo tanto. Y vamos a la fase exploratoria, ver cómo está nuestro hogar. Estas piedras son súper porosas, entonces uno camina por aquí perfecto, no te resbalas. Y además los crocs, que son la magia de la selva, pero tienes que estar mosca cuando la piedra está verde. Aquí se ve el camino, mira. ¡Tremenda churuata! Además se ve que está acabada de hacer. ¡Wow! Mira, Javier. Fíjate cómo tienen aquí las palmas para terminarla, mira. Y ahí está la Autana finalmente. Aquí venimos bajando para estos raudalcitos con una cierta cautela. Lo que pasa es que Río está acostumbrado, sus pies no necesitan zapatos. ¿Vas a hacer equilibrio? Esto se llama acuaequilibrio. La verdad es que verlo, desenvolverse ¡Eso es cierto! en las comunidades, solo, en delantera, estar en el río y todos los retos que representa, subirse a las piedras, bajarse, luchar contra la corriente, verlo dormir en hamaca, despertarse, bajarse, ir al baño, volverse a subir, ha sido muy conmovedor. Uno entiende que es posible que un niño pequeño pueda vivir, asimilar y disfrutar todas esas experiencias. Y bueno, este niño pequeño es mi hijo. Entonces, estar con él, verlo hacer todo eso, la verdad es absolutamente conmovedor y eso es. Yo he estado conmovido todo el día. Es loquísimo, pero estoy caminando por todo esto, tengo una hambre así desmelenada del hambre y huele a tajada, a plátano frito. Ese sí que es un aroma infantil, ¿verdad? Todo el mundo quiere tajar. Vamos a ver qué es lo que están haciendo allí, en el bongo. ¿Cuál es el menú? Aquí fue donde dormimos anoche, un poco tempestuosa, porque la churuata no está terminada. Entonces fíjense, allá arriba tiene todavía huecos y Lucía y yo, que dormimos de este lado, nos inundamos, pero de la cintura para abajo. Está el pantalón de Lucía guindado y mi saco de dormir. Llovió como desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, pero lluvia así. Miren cómo subió el agua aquí. ¡Qué belleza! ¡Qué sabroso esto! ¡Mira! Vas caminando por aquí por el agua, entre las rocas. ¿Tú te imaginas lo que es este mundo para una criatura de 5 años? Lo que él dijo, mi parque de diversiones. Miren dónde están, por allá. Papá y yo encontramos un tipo de lombriz que se puede separar sin morirse. ¡Wow! ¿Es una lombriz gigante? ¿Quieres sacarla? ¡Wow! Es gigante. ¿Por qué la tiraste? Para verla. Agárrala. Tiene patitas. ¿Tiene patitas? Tan solo agárrala. Unas micropatas. Sí, micropatas. ¿Ves? Está haciendo. ¡Ay! ¡Ay! No, papi, fue otra cosa. Adivinaré qué fue. ¿Qué? Fue que ella dio... Ella se separó para sobrevivir. Entonces esa es su cabeza que sigue el camino y esa es su cola que la dejó como un señuelo para que los animales se la coman a la cola y ella puede escapar. Sí, pero nosotros no nos comemos una cola. Quiero que la cola se vaya al río. Bueno, chévere, se va para el río y se la come algún otro animal. Oye, lombriz astuta. ¡Papi, encontré muchas patas!
¡Es un depósito de lombrices! Solo quiero que se separen. No la déjala que... Se me cayó. ¿Para dónde vamos? Una playita ría. Una playita. Ok, vamos pues. Playita ría, porque es una playa de río. Te sigo. Tú no fuiste el que la descubrió, papi. La descubrimos los dos. Río es el guía de la playa de Río que vamos a ir. Me está metiendo por esta selva. Playa de ría. Ah, esta es la playa. Una playita, Río. Es igualita a las playas de mar, solo que de río. Mira cuánto carbón tiene. No es lindo quemar troncos. ¿Sabes por qué las lombrices viven en la tierra? No. Porque tienen mucha comida, porque las lombrices comen microorganismos. Solo pido a Dios mucha salud para gozarme a Río y a Teo por toda Venezuela. Esta vez Teo se enfermó y no pudo venir, pero volveremos, porque mi legado para mis nietos será la fortaleza del arraigo, y solo se quiere lo que se conoce. Y yo quiero que conozcan toda su tierra, para que la amen tan desbarrancadamente como su abuela Tina. Río, repórtanos, ¿qué está sucediendo aquí? Hay una araña que se comió una abeja. Grábala. Araña con almuerzo de abeja.